Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestros videoclase que hemos estado subiendo a YouTube y que les he estado compartiendo el enlace. Hoy vamos a hacer 3 videos continuos que nos van a hablar principalmente sobre lo que es la teoría del portafolio. Em, por lo tanto, será nuestro primer capítulo. Estaremos hablando de un modelo sencillo, pasaremos a otro y así sucesivamente. Serán 3. El tema en general va a ser las matemáticas de la teoría del portafolio. Cabe señalarle que hay pocos libros que hacen un buen desarrollo de esta teoría. Por lo tanto, bueno, para mí que estamos en el área eh, financiera, económica o actuarial, bueno, pues nos puede ayudar bastante a poder eh, entender cómo la diversificación es importante. Muy bien. Eh, la base matemática de lo que es teoría del portafolio es, por un lado, estadística matemática y por otro lado, álgebra lineal. Entonces estaremos ocupando los dos campos de estudio. Ok. Cabe señalar, les quiero comentar que las matemáticas de la teoría del portafolio descansan en lo que es la Escuela de Chicago. Que principalmente fue a través de lo que se conoce como el autor es Harry Markowitz. Harry Markowitz. Markowitz. Con K y kilo. Este autor, desde luego, pues su origen es judío y ganó el premio Nobel en 1990. De hecho, si ustedes buscan en Google, etcétera, hay una bibliografía muy interesante porque él quiso estudiar filosofía. Hasta cierto punto no estaba muy apegado a lo que eran las matemáticas y lo que es la economía y las finanzas. En 1990 gana el premio Nobel por su teoría de las carteras. No obstante, hay pocos libros que hacen el desarrollo matemático comprensivo, con ejemplos concretos para saber cómo hacerlo. Pareciera que este terreno ha quedado confinado a las muy altas finanzas, pero yo quiero plasmarles ejemplos muy concretos para poder aterrizar esta teoría. Ok, entonces serán 3 capítulos. Este será el primer capítulo. Ok. En primer lugar, lo que nos plantea la teoría del portafolio es cómo debe invertirse la riqueza. Debe de quedar claro que el dinero en sí no es riqueza. El dinero sirve para comprar activos que generan rendimientos, flujos de efectivo. Por lo tanto, toda riqueza debe de generar un flujo de efectivo. Si yo tengo un edificio como propiedad, prácticamente eh, no es riqueza,
pero si lo rento, muy probablemente que ya me está generando riqueza. Bueno, esa es la diferencia. Por lo tanto, esta teoría nos ayuda a contestar esta pregunta. ¿Cómo debe de invertirse la riqueza? Ahora, la teoría del portafolio plantea dos aspectos importantes. Maximizar el retorno esperado o, por su parte, minimizar el riesgo. Aquí, en la teoría del portafolio, el riesgo lo vamos a entender como la desviación estándar. Ok. Pareciera que los dos aspectos se contradicen. Bueno, por un lado, quisiéramos maximizar el retorno esperado, o por el otro lado, minimizar el riesgo. Ok. Pareciera que no compaginan estos dos conceptos. ¿Por qué? Principalmente a que existen activos más riesgosos. Activos más riesgosos que generalmente tienen rendimientos esperados más altos. Ok, ahora, derivado de ello, debe de quedar claro un aspecto. Hay activos, todo aquello que me genere rendimientos es un activo, y los activos son parte de nuestra riqueza. Hay activos que no tienen que tienen riesgo, le voy a poner con riesgo, y hay activos sin riesgo. Los activos con riesgo, pues son aquellos que no tienen o que su desviación estándar es cero. Principalmente es el mercado de deuda. Por ejemplo, en el mercado de deuda se comercializan los CETES, los bonos, es decir, son valores gubernamentales. En otros países se conoce como Treasury Bills, etc. Y los activos con riesgo los podemos ubicar principalmente en el sistema financiero. En general. Ok. Entonces, la diferencia entre el rendimiento esperado del activo con riesgo y el rendimiento del activo sin riesgo se conoce como prima de riesgo. Prima de riesgo. Ahora, ¿por qué es importante la prima de riesgo? Bueno, pues porque para un inversionista, si tiene un activo más riesgoso con rendimientos esperados más altos, lógicamente los inversionistas querrán una recompensa mayor por asumir el riesgo.
Entonces la prima de riesgo es importante. Y en este caso será lo que es la diferencia entre el rendimiento del activo con riesgo y el rendimiento con el libre de riesgo. Okay. Ahora, este autor, Markowitz, también planteó el comportamiento de los inversionistas frente al riesgo. En teoría de juegos, que ahí, por ahí tengo un canal, en mi canal tengo un video que nos habla de las matemáticas o el principio matemático de la teoría de juegos. Nos habla de cómo los inversionistas se comportan frente al riesgo. Y decíamos que pueden ser amantes, neutrales o adversos. Los amantes al riesgo es porque buscan la preferencia por una ganancia incierta es mayor que ganancias ciertas. A ver, que sea amante, neutral y adverso no quiere decir que no vamos a invertir como inversionistas, sino que, por ejemplo, en el caso adverso, sí voy a invertir, pero yo voy por una ganancia segura que una incierta. Y los amantes al riesgo es lo contrario. Van a invertir, pero estarán en búsqueda de una ganancia incierta que puede ser mayor a una ganancia cierta. Mucho de esto tiene que ver con la teoría de Harry Markowitz. Por otro lado, la teoría del portafolio se sustenta en estadística matemática, teoría de juegos, que nadie lo dice, pocos, pero tiene que ver con teoría de juegos, y álgebra lineal. ¿Sí? Bueno, vean ustedes, ahí tenemos un pequeño esquema. Por lo tanto, de lo que se va a tratar, de lo que vamos a ver el video, es encontrar la forma de cómo maximizar el rendimiento esperado sujeto a un límite superior a un límite superior del riesgo o, por su parte, minimizar el riesgo sujeto a un límite inferior. Ok. De eso se va, ese será el principal objetivo de, digamos que de este pequeño curso. Este será el objetivo. Muy bien. Bueno, ahora, comentaba yo que de lo que se trata, o las matemáticas de la teoría del portafolio, tienen que ver con estadística matemática. Vamos a ir deduciendo algunas cosas.
Ok. Vamos a suponer que yo tengo un portafolio y yo quiero... Un portafolio es una diversificación de riqueza en varios activos. Lo que me arroje ese portafolio se le conoce como rendimiento. Y el rendimiento va a ser igual a W. Supongamos que tengo dos activos con diferentes rendimientos. Va a ser el rendimiento 1 y el rendimiento 2. Vamos a suponer que lo que me arroje el portafolio como rendimiento va a ser la parte proporcional de mi riqueza invertida en el activo 1 y 1 menos W, lo que voy a invertir en el activo 2. Ahora, debe de quedar claro que cada activo se va a distribuir de manera normal con esperanza matemática igual a mu y varianza constante. Digamos que este es uno de los principales supuestos de la teoría del portafolio. Okay. Entonces, la esperanza matemática, que es un operador dentro del campo de la estadística, va a decir la esperanza matemática de R va a ser igual a W por la esperanza matemática de R1, pero ya habíamos dicho cómo se distribuye, entonces será mu1 más 1 menos W de mu2. Este será el retorno esperado. ¿Ok? Ahora, la varianza del retorno, porque tenemos que encontrar la desviación estándar del retorno. Entonces, tendremos la varianza del retorno va a ser igual a la esperanza matemática de la diferencia entre el retorno menos la esperanza del retorno. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Recordemos que los rendimientos se comportan de manera normal. En otras palabras, es una variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria? Bueno, pueden existir variables aleatorias continuas, discretas, pero es una variable aleatoria que asigna un número real a cada punto muestral del experimento, del conjunto de resultados posibles de un experimento muestral. Vamos a dejarlo ahí, que son variables aleatorias y que se distribuyen de manera normal. Ok. Si yo sustituyo ambos, entonces tendría lo siguiente. R es W R1 más 1 menos W de R2 menos, aquí le voy a poner, me faltó el corchete, menos el corchete W mu 1 más 1 menos W mu 2. Y esto será elevado al cuadrado. Bueno, si yo reacomodo, o más bien tenemos términos semejantes, esto me quedaría como la esperanza, otra vez llaves, y esto va a ser igual a W, que va a multiplicar a R1 menos mu 1 más 1 menos W de R2 menos mu 2. Bueno, esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y es como si tuviera A más B al cuadrado. Su solución o su expansión sería más bien A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Si yo hago lo mismo,
Entonces tendría la esperanza de W2 por R1 menos mu1 menos mu1 al cuadrado más 1 menos W al cuadrado por R2 menos mu2 más 2 veces W por 1 menos W por R1 menos mu1 por R2 menos mu2. Y todo esto en corchetes. Ahora, aplico la esperanza, el operador. Y entonces aquí tendría que W al cuadrado es sigma de R1 al cuadrado más 1 menos W al cuadrado por sigma R2 al cuadrado más 2 veces W por 1 menos W por la covarianza de R1 con R2. Recordemos que la covarianza es una medida que me dice, una medida estadística que me dice en qué dirección se mueven las variables aleatorias. Ahora, por su parte, recordemos que la covarianza, recordemos que el coeficiente de correlación, que es ρ, va a ser igual a la covarianza de XY sobre sigma X, sigma de Y, es decir, la desviación estándar. De tal suerte que la covarianza de XY va a ser igual a ρ, sigma X, sigma Y. Okay. Si esto lo aplico y lo sustituyo arriba, entonces la varianza, ya completando totalmente, la varianza de R va a ser igual a W2 sigma R1 2 más 1 menos W sigma R2 al cuadrado más 2 veces W 1 menos W por ρ sigma R1 sigma R2. Esa es la varianza. Y si la varianza de R, es decir, del portafolio, le sacamos raíz cuadrada, bueno, entonces será la desviación estándar. Le voy a poner desviación estándar. Tendré sigma de R del portafolio. ¿Ok? Bueno, digamos que esta es la parte esencial, básica, hablando en términos estadísticos, de lo que es un portafolio y su riesgo. Este sería el riesgo. Aquí les había yo puesto que es el retorno esperado, y aquí yo les estaría poniendo que este es el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vean lo interesante que es. Vamos a ir con esta parte. Vamos a ir viendo 3 casos. Por su parte, ¿qué es un retorno? La forma de calcular un retorno es que yo voy a tener un cociente del precio de mi activo menos PT menos 1 entre PT menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que este se le conoce como retorno neto.
es el retorno bruto. Por su parte, si tengo PT, si divido PT sobre PT menos 1, esto va a ser igual a 1 más RT. Y esto se le va a conocer como retorno bruto. De tal suerte que si yo multiplico o tengo K periodos, podría decir, bueno, ¿cuál sería el retorno bruto de tantos periodos? Es decir, más RT por K periodos. Pues esto sería igual a PT menos PT menos 1 por PT menos 1 entre PT menos 2 por PT menos 2 sobre PT menos 3, puntos suspensivos, PT menos K más 1 entre PT menos K. Y con eso obtendría el retorno bruto en tantos años. También podemos encontrar que el retorno, lo voy a poner en minúscula, puede ser calculado como el logaritmo base 10 o logaritmo natural de PT entre PT menos 1. ¿Ok? Ahora, donde T puede ser igual a 1, etc. Por lo tanto, los retornos no dependen de las unidades de medida. Su unidad es el tiempo. El tiempo. Okay. Bueno. Más adelante, ya cuando entremos a la parte práctica, daré un ejemplo de ello. Bueno, es todo esto lo que llevamos. Un primer diagrama, la parte estadística matemática, y ahora vamos a revisar lo siguiente. Vamos a estar utilizando en este primer video clase el retorno esperado y el riesgo, que de esta forma lo vamos a calcular. Vean ustedes, aquí quiero señalar que el valor absoluto de ρ es menor a 1. Por lo tanto, ρ es menor a 1 y mayor que menos 1. Se va a estar moviendo entre esos dos valores. Por lo tanto, cuando el coeficiente de correlación entre el rendimiento de dos activos es negativo, el riesgo es menor, disminuye. Por lo tanto, digamos que es de manera estratégica saber esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a poner dos ejemplos. O tres casos, ¿no? Para ir revisando. Vamos a suponer que tengo dos activos. Uno con riesgo el otro sin riesgo de tal suerte, como habíamos comentado, puede ser una acción. Vamos a suponer que mu en el primer caso es igual a 0.15 y que su desviación estándar es igual a 0.25.
perdón, es su desviación estándar. Por el otro lado, aquí puede ser una acción, puede ser petróleo, puede ser dólar, etc. Y vamos a suponer que un bono gubernamental me da un rendimiento de 0.06. De 0.06. Bueno, por un lado tengo un activo con riesgo, el otro sin riesgo. Utilizamos el rendimiento esperado del riesgo, del retorno del portafolio, que va a ser igual a W por 0.15 más 1 menos W por 0.06. Esto va a ser equivalente o va a ser igual a 0.06, es decir, hago operaciones y reúno términos semejantes, más 0.09 de W. Ahora, el coeficiente de correlación entre ambos es 0. Por lo tanto, si yo lo sustituyo en la fórmula que estamos planteando aquí, bueno, pues esto nada más tendría estos dos términos. Entonces, la varianza del portafolio va a ser igual a W cuadrada por 0.25 al cuadrado más 1 menos W, pero la desviación estándar del activo sin riesgo es 0. Por lo tanto, tendríamos que sigma de R, la desviación estándar, sería igual a W por 0.25. Entonces ya tengo el retorno esperado del portafolio y el riesgo. Bueno, y ustedes dirán, ya lo construí y luego, ¿qué sucede? Bueno, supongamos que nosotros queremos un retorno esperado igual al 10%. ¿Cuál debería ser W? Bueno, si lo sustituimos aquí, entonces tendremos 0.10 que va a ser igual a 0.06 más 0.09 de W. Si despejamos W, aquí tendríamos 4 sobre 9. Sobre 9. Y 1 menos W, pues sería 5 sobre 9. Esta parte W la voy a invertir en el activo con riesgo y esta parte en mi activo sin riesgo. Si yo sustituyo W acá, pues yo voy a tener cierto riesgo. Pero también puedo verlo de otra forma. Vamos a suponer que yo quiero un riesgo del 0.05. Entonces tendría 0.05 igual a W de 0.25. Si nosotros despejamos de aquí W, esto sería igual a 0.2. Donde voy a invertir en el activo con riesgo y donde voy a invertir 1 menos W, que es 0.8, en el activo sin riesgo. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, de lo que se trata es encontrar W. ¿Qué parte proporcional de mi riqueza voy a invertir en el activo con riesgo y qué parte de mi riqueza voy a invertir en el activo sin riesgo? Esta parte, este ejemplo es muy sencillo. Ahora la pregunta es,
Este ejemplo es, aquí lo voy a poner, portafolio 1, activo con riesgo y activo sin riesgo. Vamos a la parte 2, el portafolio 2. Y le voy a poner 2 activos con riesgo. Dos activos con riesgo. Estamos utilizando las mismas fórmulas, pero vamos a suponer aquí que WU1 es igual a 0.14, MU2 es igual a 0.08, sigma de 1 va a ser igual a 0.2 y sigma de 2 va a ser igual a 0.15. Y el coeficiente de correlación entre ellos es 0. No hay correlación. No hay correlación entre ellos. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Voy a utilizar las mismas fórmulas que encontramos anteriormente. De tal suerte que construimos el retorno esperado del portafolio, que va a ser igual a W por 0.14 más 1 menos W por 0.08. Y esto va a ser igual a 0.08 más 0.06 de W. Construimos la varianza por su parte, la varianza del portafolio, que va a ser, ahora no hay correlación, pues nada más voy a ponerle W al cuadrado por 0.2 al cuadrado más 1 menos W por 0.15 al cuadrado. Vamos a suponer que derivamos respecto a W, es decir, vamos a echar mano de las condiciones de primer orden para saber en qué valor crítico la varianza es mínima. Bueno, entonces, la derivada de la varianza de R respecto a W, y esto va a ser igual a 2 veces W por 0.20 al cuadrado menos, ya sabemos por qué es menos, aquí tenemos 2, que se me estaba yendo, menos 2 por 1 menos W por 0.15 al cuadrado. 0.15 al cuadrado. Y como son condiciones de primer orden, esto es igual a 0. De tal suerte que si obtenemos la segunda derivada de la varianza de R respecto a W, pues esta sería positiva, claramente, ¿no? Sería positiva. Cuando la segunda derivada de una función respecto a una variable es positiva, quiere decir que la función es convexa y por lo tanto es convexa y por lo tanto estamos en un mínimo. ¿Okay? Por su parte, si la segunda derivada de la varianza de R hubiera sido negativa, entonces tendríamos una función cóncava y vendríamos de un máximo. Ahora,
si de este despejamos W, pues yo puedo encontrar que esto es igual a 0.36. Entonces, con esta parte proporcional de mi riqueza que voy a invertir en el activo 1 y 1 menos W, 0.64, con estos dos valores, yo estaría minimizando el riesgo. Por lo tanto, recordemos el tema que estábamos hablando acá. ¿Cómo maximizar el rendimiento esperado sujeto a un límite superior de riesgo? O minimizar el riesgo sujeto a un límite inferior del rendimiento esperado. Se me pasó ponerlo aquí. Bueno, vean qué interesante. 0.36 y 0.64. Okay. Bueno, antes de pasar al otro ejemplo, me gustaría que lo viéramos en Excel, que lo empezáramos a revisar en Excel. Porque hay algunos temas que hay que revisar en Excel. Me voy a ir a Excel. Me voy a Excel, pero ok, ahí estamos en Excel. Vamos a suponer que W va de 0.25, 0.36, que es donde habíamos encontrado el valor, 0.36, 0.5, 0.750 y 1. Vamos a encontrar la desviación estándar. La desviación estándar, habíamos comentado, le voy a poner desviación estándar del portafolio y el valor esperado del retorno del portafolio. Ok, ahí estamos. Va a ser igual, utilizamos la fórmula que estábamos viendo, va a ser igual a esto. Le voy a poner paréntesis, esto es igual a este valor al cuadrado por teníamos que era 0.20 al cuadrado, bueno, todo eso entre paréntesis más esto va a ser igual a 1 menos esto que lo voy a elevar al cuadrado ahí está, al cuadrado, que va a multiplicar a 0.15, va a ser al cuadrado. Pero todo eso, le voy a poner otro paréntesis, lo vamos a elevar a la 0.5. Vamos a ver si nos da. A ver. Creo que metí algo mal. Eso.
es b al cuadrado por a ver, vamos a quitar paréntesis, vamos a quitar esto. Esta es la primera parte, luego esta parte, vamos a ver si está bien, punto 25. Ahora sí, eliminamos uno, ponemos otro y 0.5, ahí está. Y luego vamos a poner la fórmula del retorno esperado, que va a ser igual a 0.08, 0.8 más 0.6 por la parte proporcional. Entonces ahí tengo esos dos datos y vamos a dejarlo en dos valores. Ahí está. Si yo los grafico, voy a en un scatter plot, pues yo voy a tener ahí esta parte. Esto lo voy a dejar, vamos a dar formato. Aquí va a ser igual a punto 11. Y luego punto 8. Ahí está. Vean ustedes que voy a tener lo que se conoce como la gráfica de un portafolio de inversión o de varios. Ahora hay que darnos cuenta de algo. Hay que darnos cuenta de algo. A medida que a medida que el retorno esperado de un portafolio mejora, es decir, si la parte proporcional de mi riqueza la invierto cada vez más en el activo 1, el rendimiento esperado va a incrementar, pero con ello se va a empeorar el riesgo. Recordemos que una desviación estándar nos sirve para construir intervalos de confianza. Por lo tanto, podríamos establecer que el intervalo de confianza se hace cada vez mayor, es decir, el riesgo empeora, pero voy a tener una mayor rentabilidad. Si ustedes se dan cuenta, en este punto, en estos dos puntos, voy a tener el menor valor del riesgo, pero con un límite inferior de la rentabilidad, porque a partir de este va incrementando. Ahora, también podemos darnos cuenta de lo que decía sobre
si yo grafico estos dos, ok, lo voy a tener, también lo voy a... Ahí está. Vean ustedes que a medida que se invierte cada vez más en el activo 1, voy a tener una mayor rentabilidad esperada del portafolio. Si nos damos cuenta, el activo 1 tiene un mayor riesgo que el activo 2. Por lo tanto, cada vez más que yo invierta o que invertamos en el activo 1, el rendimiento del portafolio será mayor. Pero dado que este activo 1 tiene un mayor riesgo, el riesgo del portafolio empeora, incrementa. Vean ustedes cómo acá tengo este punto, que es punto 2 y punto 140. Esta curva se le conoce como la curva de portafolios o de Sharpe. Pero en este punto, en punto 36, diremos que es un portafolio eficiente. Entonces la teoría del portafolio con Markowitz nos ayuda a darnos cuenta, ¿sí?, que puedo encontrar diferentes portafolios, pero dentro de ellos siempre habrá uno con la mínima varianza y por lo tanto se le conoce como eficiente. Entre todos los portafolios que nosotros podamos construir, existe uno que tiene la mínima varianza, por lo tanto el mínimo riesgo. Y en ese sentido, esta parte o este portafolio en amarillo es eficiente. Es el portafolio que minimiza la varianza. ¿Estamos de acuerdo? Toda esa curva son portafolios típicos, pero hay uno que tiene la mínima varianza, o el portafolio de la mínima varianza. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, también debe de quedar claro que W va a estar entre 0 y 1. Okay. Digamos que esta sería la primera matemática de lo que es la primera matemática o la primera aproximación para construir un portafolio de inversión con dos activos con riesgo. Vean qué interesante. Entonces en punto 36 se conoce como portafolio eficiente. Ven qué interesante. Ok. Lo que les decía sobre los retornos. Aquí tenemos. Vamos a suponer que tenemos T menos 2, T menos 1, T y T más 1. Y tengo un precio el precio en el periodo T menos 1 va a ser igual o va a ser equivalente a 200
el otro será 210. Es decir, el precio de mi activo en el periodo T-2, aquí sería 210, en el otro sería 206 y en el otro sería 212. Si yo quiero conocer el retorno bruto, que será 1 más R mayúscula, pues lo que voy a hacer aquí es dividir este resultado, obtener ese resultado dividiendo 210 entre 205. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No sé por qué no. Ahí está. Y lo voy a multiplicar por este. Ahora voy con el otro. Si tengo 1 más R2 entonces voy a dividir este valor 206 entre 200 y voy a tener ese valor. Entonces lo recorro con el otro. Bueno, aquí lo hago. Es este 212 entre 210, que es igual a 1.09. Y lo voy a multiplicar por 1.04 aproximadamente. Y el otro, si hago 1 más R, pero le voy a poner R3, tendré pues la división de este valor 212 entre 3 rezagos, que en este caso será 1.06. Entonces tengo 1.06. Si yo saco el promedio, es igual a 1.05. ¿Qué quiere decir esto? Que si a esto le resto 1 y tengo porcentaje, quiere decir que mi rendimiento promedio anual será de 5.3, pero aquí estamos utilizando el rendimiento bruto. Vean qué interesante, ¿no? Vean qué interesante. 5.3 en términos de promedio anual. Ahora vamos con el otro ejemplo. Vamos a cerrar aquí y nos seguimos con el ejemplo que tenemos acá. Ya tenemos dos casos. Ahora vamos con el otro. ¿Cuál será el tercero? El tercero será
el tercero será, bueno, ya tenemos el primero. El portafolio 1 es la inversión de un activo con riesgo y uno sin riesgo. Y ahora vamos con el portafolio 2, donde planteamos dos activos con riesgo. Ahora vamos a ver el portafolio 3. Ok. Vamos a ver este ejemplo y luego al final de los videos voy a explicar de dónde salen las fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, la conclusión que vimos en el ejercicio anterior es que solo se puede mejorar el riesgo de un portafolio eficiente empeorando el retorno esperado y lo contrario. Esa es la principal aportación. Ahora, vamos a suponer que portafolio 3, dos activos con riesgo y un activo con riesgo, sin riesgo, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Al final, quizá de este pequeño curso, voy a señalar de dónde sale la fórmula que voy a poner. Vamos a suponer que tenemos dos activos con riesgo y un activo con riesgo. ¿Cómo sería la inversión? ¿Cómo se construiría el portafolio? ¿Qué parte proporcional debo de invertir en los tres? Eso es lo interesante. Ahora, sea WT, así lo voy a llamar, WT de B1 con sigma 2 menos B2, coeficiente de correlación de 1 con 2, sigma 1, sigma 2 sobre B1, sigma 2 con 2 más B2 de 2, sigma 1, 2 menos B1 más B2, que va a multiplicar al coeficiente de correlación 1, 2, sigma 1 y sigma 2. ¿Quién es B1? B1 va a ser, o le vamos a decir, el exceso del retorno, que va a ser la diferencia entre el retorno esperado del activo 1 menos mu F, que es el retorno del activo libre de riesgo. Yo le llamo free. B2 va a ser igual a la diferencia de mu con F, del retorno esperado del activo 2. Ok. Ahora, construimos para el caso del activo 1 y 2 un retorno esperado. Le voy a llamar RT y ahorita les voy a decir por qué le pongo T, que va a ser igual a WT por mu 1 más 1 menos WT por mu 2. Y sigma T va a ser igual, que es la desviación estándar, va a ser igual a WT. Estamos utilizando las mismas fórmulas, pero ahora le estoy cambiando, le estoy poniendo una pequeña literal. Más, este es de 1 menos W de T de sigma 2 de 2 más W de T 1 menos W de T coeficiente 1, 2 de sigma 1 y sigma 2. Esto va a ser la varianza, acuérdense que la elevamos a la 1 medio. Ahora, estamos suponiendo
que la correlación entre el activo 1 y el 2 es 0, es decir, entre los dos activos con riesgo es 0. Ok, hasta aquí vamos bien. Por su parte, esta va a ser el primer paso. Más adelante veremos por qué, vamos a regresar, pero ahorita quiero que nos quedemos en este primer ejercicio. Por su parte, vamos a suponer que yo tengo el portafolio completo, es decir, W con el retorno esperado, más bien el retorno del portafolio, más 1 menos W de mu F. Es decir, la parte del retorno T, que es el retorno de el retorno del portafolio en los dos activos con riesgo, y mu F, que es el retorno libre sin riesgo, sin riesgo, o libre de riesgo. Y por su parte, si yo acomodo esto, es igual a R, que va a ser igual a mu F más W por la diferencia de RT menos, bueno, aquí le vamos a poner RF mayúscula. De tal suerte que la esperanza del retorno ya completo en los tres va a ser igual a R mu F más W de RT. Bueno, aplico el operador y voy a tener la esperanza de RT menos mu F. Menos mu F. Hasta aquí vamos bien. Como decíamos anteriormente, entonces la varianza de R, ya le quité T. Le pongo T porque es de tangencia. Y ahorita voy a explicar por qué razón. Entonces va a ser igual a la esperanza de R menos la esperanza de R. Y esto al cuadrado. Si yo sustituyo este y este término acá, pues puedo observar prácticamente que este y ese se cancelan. Y lo que me quedaría es, también se cancela este con este. Y lo único que me quedaría es que la varianza de R va a ser igual a W cuadrada por la esperanza de R menos la esperanza de RT, al cuadrado. Y si aplico la esperanza, bueno, sería la varianza de R va a ser igual a W por la varianza de T, que ya lo tengo arriba, lo tengo acá. Okay. Por lo tanto, el riesgo de mi portafolio, ya invirtiendo en los tres activos, sería W R W de WT. Y bueno, voy a estar utilizando estas dos cosas. Vamos a ver un ejemplo concreto para que no se nos haga tan... Recordemos esta fórmula la vamos a encontrar más adelante. Vamos a suponer que tenemos nuevamente mu 1 equivale a punto 14
mu2 equivale a 0.08, sigma de 1 equivale a 0.2, sigma de 2 equivale a 0.15 y el coeficiente de correlación entre ellos es 0, y tenemos mu f, que como al principio el retorno era igual a 0.06. Vamos a utilizar esos mismos datos que ya teníamos, que ya estábamos manejando. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, pues lo voy a sustituir en el retorno. Bueno, lo voy a sustituir primero, obtengo los excesos y cada uno de los datos que yo tengo aquí, a ver, por ejemplo, B1, ¿cuánto vale? B1 es igual a 0.14 menos 0.06, que esto es igual a 0.08. B2 es igual a 0.08 menos 0.06 igual a 0.02. Si yo sustituyo estos datos acá, vean que ya conozco sigma 2 al cuadrado, lo tengo que elevar al cuadrado. Esto es 0, esto también es 0 y solamente pondría en esta primera parte. Bueno, sustituyo esos valores para no hacer más largo. Entonces yo tendría que Wt es igual a 0.693 y 1 menos Wt es igual a 0.3 de 7. Sustituyanlo y verán que les da esos valores. Muy rápido. Ok. Por lo tanto, el retorno esperado de este portafolio va a ser igual a 0.693 por 0.14. Ahora, vean ustedes que este exceso de retorno es como si estuviéramos descontando el retorno. Digamos que es la prima de riesgo, sí, como lo comentamos anteriormente, más 0.3 de 7 por 0.08, y esto se hace la operación, va a ser igual a 0.122. Ahora, si obtengo sigma de t, pues esto va a ser equivalente a 0.693 al cuadrado por 0.20 al cuadrado más 0.3 de 0.7 al cuadrado por 0.15 al cuadrado. Si lo elevamos a la 1 medio, esto nos va a dar igual a 0.146. .46. Ok. Si deseáramos que al invertir tanto en los dos activos como en el activo libre de riesgo pudiéramos conseguir un riesgo de 0.05, es decir, si lo sustituyo acá, entonces tendríamos W, sigma de t al cuadrado ya lo conozco, o sigma de t, que esto es igual a 0.146. .146, de tal suerte que si despejamos W va a ser igual a 0.05 sobre 0.146, que equivale a 0.343, y 1 menos W va a equivaler a 0.657. Entonces, la parte proporcional que voy a invertir en los dos activos es 0.343 y el resto en el activo libre de riesgo.
Por lo tanto, si multiplico 0.343 por 0.693, aquí yo voy a obtener 0.277. Si yo multiplico 0.343 por 0.37, esto equivale a 0.15. Si nosotros sumamos 0.657 más 0.2777, aproximadamente 5, pues esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, vean ustedes que de esta forma yo sabré que en general punto 343 voy a invertir en los dos activos de riesgo, que se van a descomponer de acuerdo a lo que descontamos con la prima de riesgo en la fórmula que tenemos acá. Aquí ya se empieza a complicar un poco, pero tengo que tener en mente que cuando quiero invertir dos activos con riesgo con uno o versus uno activo sin riesgo, tengo que descontarlo y meterlo como prima de riesgo a la fórmula WT. Y WT será la parte del retorno que va a ser tangencia con el activo libre de riesgo. En otras palabras, es como si tuviera aquí el activo sin riesgo y tengo por acá mi frontera de portafolios. Esto es lo que yo estoy obteniendo en esta parte. Si yo sustituyo W 0.5, si nosotros, como lo decíamos, si planteamos que quiero un riesgo de 0.05 de inversión en dos activos con riesgo y uno libre de riesgo, bueno, entonces yo sabré la parte proporcional que se va a invertir tanto en el activo libre de riesgo como el que no, como en los dos que no tienen. Bueno, ahora podemos hacer el ejercicio. Supongamos un 10% de retorno esperado. En la combinación entre activos con riesgo y libre de riesgo. Pues precisamente, si yo quiero un 10%, yo estaría sustituyendo en la fórmula que planteamos anteriormente. ¿En qué fórmula? En esta. Vean ustedes, tengo punto 10 que va a ser igual a 0.06 más W, ya conozco la esperanza de RT, que es igual a 0.122, que lo obtuvimos acá, menos mu F, que es igual a 0.06. Y esto va a ser igual a 0.6 más 0.062 de W. Entonces coloco W y voy a obtener 0.04 sobre 0.62 y esto me va a dar un valor de 0.645.
Entonces, si multiplico, ¿cuál será el riesgo? El riesgo será de multiplicar 0.645 por 1.146, que ya lo conozco, ¿no? Y esto va a ser igual a 0.947. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aproximadamente sería este ejercicio. No, hasta aquí le vamos a dejar este primer video. Vean qué interesante es. Vamos a regresar a este ejemplo, al caso 3, 2 activos con riesgo y 1 libres de riesgo. Bueno, nos vemos en el próximo video clase, que va a estar un poquito más interesante. Gracias.